días, buenas tardes, buenas noches. Este es Lobo, el podcast. Y el día de hoy tengo el agrado de poder compartir en la mesa con la doctora Marix Agüero. Doctora, muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Primero, antes que nada, agradecerle por haber estado acá el día de hoy con nosotros. Segundo, informar a la comunidad también que usted ha sido escogida como nuestra madrina. Es para mí un gusto que usted haya aceptado. Y tercero, pues, comentarle al público que gracias a usted yo conocí de la propiedad intelectual, conocí del derecho de competencia, y gracias a usted descubrí mi verdadera pasión en ese derecho. Entonces, para mí es doblemente gratificante que el día de hoy esté con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, por la invitación. Muchas gracias a Lovebox, que está en verdad invadiendo el mercado con excelentes profesionales, esta preparación. Antes de empezar cualquier diálogo, me gustaría felicitarte por la iniciativa, felicitarte porque estás de manera progresiva y agresiva a su vez entrando en un mercado competitivo con mucho éxito. Eso es obviamente un tremendo gol tuyo, pero también me siento muy honrada de que, bueno, pues poder amadrinar, como se diría, esta sección, este nuevo emprendimiento tuyo, y también pues que me siento muy feliz de que gracias a tus palabras, ¿no? De que gracias a mí hayas podido interesarte en esta pequeña rama, que obviamente haber contribuido con este granito a mí me complace demasiado. Para mí tener este honor es de verdad que inmerecido. Muchas gracias, más bien. Bien, doctora, empecemos con el tema del día de hoy entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho del consumidor en el mercado digital. ¿Nos puede comentar en breves palabras qué se puede entender como un mercado digital? Sí, correcto. El mercado digital es aquel entorno en el cual existe esa transacción de bienes, servicios, a través de la cual concurren consumidores, concurren proveedores, concurren intermediarios, concurren una serie de personas donde van a generar este comercio. Ahora, el tema es bien interesante, la pregunta, porque durante la pandemia, el Perú ha sufrido un despliegue en cuanto al todo el comercio electrónico. Claro, el comercio electrónico inicialmente está concebido como, tiene dos definiciones, que la OMC sacó, ya una del año 98 y una del año 2013, a través de la cual establecía inicialmente que el comercio electrónico estaba ligado a la prestación de los servicios en un entorno digital, incluyendo, por ejemplo, el tema del correo electrónico, incluyendo el tema de las famosas ventas telefónicas. No sé si tú recordarás, pero antes la contratación telefónica a través de la cual uno llamaba, llame ya, paga ya, contrata ya, si no se acaba la oferta, la promoción, etcétera, era como que el único medio como para poder generar una contratación. Claro, obviamente el día de hoy se sigue generando ese tipo de contrataciones, por ejemplo, con los bancos o con las aceptaciones verbales, pero no es el único medio. En el año 2013 la OMC cambia esta definición para volverla a entornos digitales, donde no necesariamente el correo es utilizado como un entorno digital que permite esta contratación, porque el correo básicamente tiene una finalidad corporativa, una finalidad de comunicación, una finalidad distinta. Pero claro, y obviamente en el año 2013 ya tú tienes internet súper implantado, ya tienes otros medios tecnológicos. Entonces, el tema está en que esta contratación ha ido migrando, y con los soportes que tenemos el día de hoy, obviamente la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Y ahí tienes esta concurrencia entre el consumidor, a través de un código de protección y defensa del consumidor, el cual nosotros tenemos, el cual se está modificando cada cierto tiempo, incluye algunas adhesiones, algunas cuestiones en las cuales, por ejemplo, podría traer en aprietos también a los proveedores. Claro. Y también se pretende incluir a estos intermediarios que facilitan estas transacciones, pero que no necesariamente tienen un domicilio aquí en el Perú. Entonces, claro, aquí el tema es que esta explosión que hemos tenido en el comercio electrónico a razón de la pandemia, pues ha traído una serie de retos y de desafíos, como por ejemplo el tema de la contratación a través de no firmar documentos, no solamente a través de la contratación vía verbal, sino también a través de las aceptaciones vía plataforma de los términos y condiciones, donde muchas personas alegan desconocimientos. Claro. Y tenemos muchos desafíos ahí donde tienes el tema de cuándo estás frente a una aceptación, cuándo estás frente a un contrato,
cuándo eres consumidor y cuándo estás obligado como proveedor. Y sobre todo también cuando eres proveedor, porque, por ejemplo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor habla del proveedor como una persona que habitualmente, ¿no?, está en el mercado. Pero esa Claro. habitualidad que nosotros tenemos en el mercado, digamos, clásico, por llamarlo de una manera, no lo es tanto en el comercio electrónico, porque en el comercio Claro. electrónico la habitualidad en realidad es... Bueno, vamos a ver, porque yo ahorita puedo estar vendiendo algo Claro. en el Facebook Market, por ejemplo, Claro. y no sé si... Entonces, ante la definición del código, no sería proveedor, ¿no? Correcto, eso es correcto. Porque, por ejemplo, tú pones, como bien decías, en ese momento hacemos un emprendimiento, nos ponemos en el marketplace y ya soy proveedor, ya tengo que tener los mismos requisitos que tiene un proveedor, ya tengo que tener un domicilio, ya tengo que tener un libro de reclamaciones virtual, ya tengo que tener todas estas implementaciones. Ahora, sobre ese punto hay algo bien, bien resaltante, que ya desde hace tiempo, desde el 2021, un proyecto de ley que ha sido bastante debatido, la verdad, ha sido cuestionado, ha sido debatido, tiene muchos comentarios en el cual se pretende ampliar esta definición de proveedor. ¿En qué sentido? De incluir a los intermediarios, de incluir determinados derechos. Básicamente son derechos en los cuales podrían no resultar de aplicación y si resultaran, ¿cuáles son las limitaciones? Es decir, ¿cómo poder ejecutar esa parte? Por ejemplo, que existe ya en la directiva europea, el derecho del arrepentimiento. Claro. El derecho del arrepentimiento, donde tienes un plazo para poder determinar si aceptas o no el producto. ¿Qué pasa con aquellos productos, por ejemplo, que son así como tailor-made, hechos a medida? ¿Qué pasa con aquellos productos donde no puedes devolver porque no existiría un sustituto? O son hechos a base de determinadas especificaciones. ¿A cuesta de quién corre? Por ejemplo, el tema de la entrega, la devolución. Esas cosas, por ejemplo, no están contempladas en el proyecto de ley. Seguramente se podrá incluir, pero luego se reglamentará, no se sabe, pero son muchas disyuntivas que, por ejemplo, este proyecto de ley que ya tiene ya bastante tiempo en debate, que se ha suspendido, que ha sido bien cuestionado por muchos sectores, teniendo dictámenes, opiniones de gremios, donde ha traído esta interrogante, ¿no? Sobre todo también se pretende incluir a los intermediarios. Es cierto, la Unión Europea tiene una directiva sobre el tema del comercio electrónico y los intermediarios, pero no estamos en Europa. Entonces nuestra realidad es totalmente distinta y todavía se sigue, creo yo, tratando al consumidor no como un consumidor razonable, no como un consumidor diligente, sino como un consumidor que espera mayor atención. Entonces eso está un poco como tergiversando la propia definición de consumidor. Así es. ¿No crees? Claro. Ahora, hablando un poco del consumidor, y eso yo quería llegar, por favor. Cuando, digamos, el baluarte en la defensa de protección del derecho del consumidor es la simetría informativa. Ya. ¿Podemos seguir hablando de la simetría informativa como el baluarte en la defensa de los derechos del consumidor? Esto es porque el comercio electrónico ha traído consigo, por ejemplo, una masificación de la información por parte del consumidor. Correcto. Entonces yo no sé si realmente el consumidor es, por llamarlo de una manera gráfica, de repente, el pobrecito del cuento, Correcto. cuando ya la historia un poco que se está invirtiendo y la simetría informativa, que antes era bueno, entre comillas, un problema, ya no lo es porque antes que no existía la información, ahora ya lo tiene literalmente en la mano. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? Es súper interesante esta pregunta que me estás refiriendo. ¿Por qué? Primero, porque estamos en un mundo conectado. ¿Quién no tiene acceso a un dispositivo que a su vez está conectado a Internet? Claro. Obviamente hay conexiones y conexiones, hablamos de brechas y etcétera, pero también es cierto de que el Perú, desde la pandemia, del año 2020 al año 2023, tiene como el 70% de crecimiento respecto de los años anteriores. Esos datos, esas estadísticas que están totalmente, que uno puede encontrar fácilmente en Internet. El crecimiento exponencial que hemos tenido en el mercado electrónico, en la compra, desde dispositivos sencillos, desde la compra a través de las plataformas, ha sido exponencial. Por lo tanto, las personas acceden a Internet gran parte de su día a día. Primero. Segundo, es cierto, el hecho de utilizar estos sistemas informáticos por parte de los proveedores sí podría traer
errores, y quiero ponerlo como que entre comillas, porque muchas veces un tema, por ejemplo, de programación, y acá me quiero referir al tema, al famoso caso de Plaza Vea. ¿Te acuerdas que Claro. que hubo toda una contienda respecto de la venta de los televisores, que en estricto era un precio muy por debajo? Y así, esos proveedores por de repente digitación, esos precios por colocados a mucho menor precio, es obvio de que tú sabes de que hay un error. No Claro. puede haber un descuento tan sustancial cuando verdaderamente no ha habido una promoción que de verdad lo determine. Entonces, claro, que el consumidor siga siendo el pobrecito, que el consumidor siga siendo, a estas alturas, es como tapar el tema de la búsqueda razonable de información, porque es obvio que cuando uno va a comprar un producto o un servicio, sobre todo cuando este producto o la contratación del servicio es de larga duración, tú te informas. Si pretendes que sobre todo sea un producto para tu profesión, que te dure o que sirva de otros medios como para poder viabilizar, es obvio que vas a buscar información y la información está en nuestras manos. Es obvio que también las personas que son mucho más especializadas, van a buscar mucho más especialización en cuanto a esta compra. Entonces, el tema de la simetría informativa, creo que este concepto sí se debería actualizar, que debería estar en una esfera un poco más distinta, un poco más de repensar, porque ahora en cabeza de los proveedores es donde recae toda esta responsabilidad y tienes que implementar mucho más costos para poder colocar estos productos y servicios por la propia competencia. Claro. Entonces, el problema acá que tú tienes es que se te impone a ti como proveedor una serie de condiciones, una serie de cargas que a la larga vas a tener que trasladarlo al precio. Porque es evidente. Así es, claro. Es evidente. Entonces, estas reclamaciones, que en muchos casos no tienen sentido, en algunos escenarios, para precisar, obviamente todos tenemos que soportarlas. Y cuando una autoridad administrativa las recoge y las hace suyas en protección de un grupo, igual va a tener que trasladarse un precio y ese precio lo terminamos pagando todos nosotros. Claro, es que lo que sucede es que yo justo esto lo hablaba con el doctor Moisés cuando vino. Hablábamos, por ejemplo, de que a mí me parece que el Estado está trasladando su rol educativo al consumidor al proveedor, porque bajo el pretexto del derecho a la información que tiene acceso el consumidor, por ejemplo, lo sobresaturamos a veces de información que en realidad no es información relevante. Porque claro, al no ver tampoco un concepto de información relevante, nos preguntamos no siempre qué es información relevante, ¿no? Entonces desde mi punto de vista, la información relevante empieza y acaba en la misma necesidad del consumidor. Porque claro, bajo un producto que tú puedes estar vendiendo en el mercado, llámese una computadora, por ejemplo, la información relevante de esa computadora va a variar dependiendo de tus necesidades, de tu educación, de tu nivel educativo. Entonces, al final, la información relevante no debería ser causa para que el Estado traslade, digamos, ese rol educativo que debería tener el consumidor al proveedor, porque el proveedor al final lo único que quiere es vender su producto o servicio, ¿no? Ahora, doctora, el consumidor tiene otro rol gracias al mercado digital. Por ejemplo, yo veo que ahora, digamos, ¿no? La asimetría que había antes en la relación de consumo, ya un poco que digamos, la balanza se ha ido un poco más a favor del consumidor. Como por ejemplo, ahora en el mercado digital vemos la importancia que tienen, por ejemplo, las redes sociales para las marcas, ¿no? Y que recordamos, por ejemplo, el caso de Domino's Pizza, ¿no? Que obviamente es un caso que pasó una vez, no sé si va a volver a pasar, pero cómo es capaz un consumidor a través de las redes sociales de tumbarse una empresa. Entonces, es el consumidor actualmente, digámoslo así, ¿no? Un personaje en la relación de consumo que debería tener otro tratamiento en el procedimiento administrativo, en el sentido que se le debería tener más, o sea, una mayor responsabilidad. De repente hay algunas infracciones administrativas cuales se le podría poner al consumidor. Interesante esa reflexión, porque el consumidor el día de hoy,
lo que yo puedo apreciar es que es un consumidor empoderado. Es un consumidor empoderado capaz de poder tumbarse reputacionalmente el prestigio de tantas empresas que ha costado poder generarlo, en primer lugar. En segundo lugar, es un consumidor que sí accede a información, accede a comparación, eso también, y a través de la recordación del bien o del servicio que contrata. Entonces, el consumidor es un consumidor informado, un consumidor que tiene capacidad de poder generar esta comparación, contrastación y sobre todo saber que tiene el poder de poder defender estos derechos. ¿Por qué? Porque tienes instituciones como el Indecopi, que tiene no solamente el tema de los reclamos y las quejas a través de un libro de reclamaciones, sino también tienes un sistema de atención al ciudadano que es un servicio gratuito, a través del cual cualquier persona puede ir para recibir asesoría. Entonces, claro, y la labor del Indecopi es una labor descentralizada, que es una labor muy importante, pero que es una labor que no solamente está centrada en la capital, sino también está descentralizada. Entonces, ese es un punto bien importante. Más aún, todos manejamos Internet, todos manejamos redes sociales. Las redes sociales tienen, de un tiempo a esta parte, un poder absoluto, un poder que permite que verdaderamente tú puedas expresarte. Sea la red que tú utilices, tienes el acceso a un dispositivo que te permite grabar el contenido. Y claro, también el tema es que la exageración de una situación sí ameritaría una investigación un poco más a fondo. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, la norma te establece el tema de la denuncia maliciosa, ¿sí? Y que obviamente es pasible de sanción y etcétera, habría que ver frente qué tan viable, mejor dicho, sería poder endurecer un poco más eso. ¿Por qué? Porque ahí es como que la simetría informativa, como mencionas, se voltea en favor del proveedor. Y el proveedor, en el ejemplo que mencionabas, en el ejemplo de Domino's, el proveedor inmediato en cuidar su reputación, es que lo que pasa es que la reputación es algo que no tiene costo. La reputación es algo que cuesta tanto generarla, es algo que ha demandado, no solamente demanda costo, demanda tiempo, demanda inversión, demanda esfuerzo, demanda capacitaciones, demanda tener un personal con los costos de la formalidad que en nuestro país implica. Porque claro, hacer empresa en el Perú es un proceso largo, es un proceso caro y es un proceso de constante manejo. No es que se me ocurra a mí poner mi emprendimiento y yo ya voy a empezar a generar. Hay todo un crecimiento, hay toda una expectativa, hay toda una curva hasta que llegas a poder implantarte en el mercado, en ese posicionamiento. Entonces, claro, habría que ver también qué tipo de infracciones podrían endurecerse en el sentido de endurecer el tema de las denuncias maliciosas o temerarias que podrían generarse por parte de proveedores que no tengan razón. Para eso tú tienes un libro de reclamaciones, para eso tienes los canales que todas las empresas formales, por lo menos, tienen, ¿no? Tienes una reclamación, tienes una queja, tienes un gerente que se encarga de toda esta administración y donde te pueden dar una solución sin necesidad de recurrir a una denuncia, que también implica costos para mover todo el aparato. Y eso no es nada gratuito, porque eso a la larga también es un traslado de costos. Pero no podemos, a estas alturas, no podemos negar que los consumidores acceden a información de una manera como no accedían cuando se dio el código y cuando el Indecopi se instauró. Claro. Ahora, yo inclusive me puedo ir un poco más allá porque analizando un poco el mercado peruano, en realidad la fuerza que empuja nuestra economía son las MIPES. Claro. Y claro, o sea, la capacidad de respuesta que debe tener, por ejemplo, Coca-Cola o Domino's Pizza, por poner un ejemplo, que son empresas gigantes, es mayor a lo que tiene, por ejemplo, Lobox, como por ejemplo, como una empresa pequeña. Correcto. Entonces, yo inclusive me podría ir más allá y podría, por ejemplo, soltar una idea, ¿no? El consumidor como un agente capaz, por ejemplo, de generar competencia desleal, en el sentido de, por ejemplo, dañar la reputación de una marca a través de comentarios en redes sociales, o justamente como lo que hablábamos hace un par de años, no sé si se acuerda, de los influencers. O sea, puede el consumidor de su propia experiencia, veraz o no, tumbarse reputaciones de empresas de una manera muy fácil y que, claro,
como el consumidor no tiene mayor responsabilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de la lógica de la competencia desleal o de protección y defensa del consumidor, entonces nos estaríamos enfrentando pues a futuro a casos así, ¿no? Pero lo que yo creo es que más bien por el contrario, sí tiene, pero lo que pasa es que es más costoso para la empresa en el sentido de, por ejemplo, tú presentas un tema de un atentado contra la reputación ajena. Claro, Sí. obviamente, con las pruebas pertinentes, tú vas a la Comisión de Competencia Desleal, denuncias ese hecho, pero claro, es decir, el tiempo y el daño ya se ha generado. Que recurras tu empresa a la vía respectiva para reclamar los daños y perjuicios es un sobrecosto. Y es algo que las empresas no están como para perder el tiempo. Claro. Entonces, yo creería que más bien a consecuencia de eso, sí estableciendo una categoría de posibles infracciones generadas por el consumidor, por el contrario, o sea, es como que un cruce entre diversas categorías podría endureciendo un poco el tema de las sanciones hacia el propio consumidor, pero creo que sacarlas del escenario, si estamos hablando de consumidor, sacarlas del escenario del consumidor, tienes otras vías expeditas para ello. Tienes un tema, por ejemplo, de una querella, tienes el tema, por ejemplo, de una difamación, de un acto difamatorio, tienes un tema de competencia desleal, podrías recurrir de repente a daños y perjuicios, podrías recurrir a situaciones penales, de ser el caso. Pero claro, esto va a depender también de la gravedad y de la comisión que se dé, ¿no? Entonces ahí hay como que establecer o endurecer el tema de las penas, sí me parece apropiado respecto de reevaluar el tema de la temeridad, reevaluar el tema de las conductas que incluso pueden ser propias obstruccionistas del propio consumidor. Claro, comprendo. No, y claro, y al final también, volviendo al tema de la reputación, es para la empresa también poco, digamos, llamarlo así, ¿no? Poco bonito o poco reputacional denunciar a un consumidor, ¿no? O sea, ¿cuáles son ahí las consecuencias de eso, Claro, ¿no? pero, por ejemplo, ahorita todas redes sociales. Sí, Tú sabes de que si algo está mal, sacas inmediatamente tu dispositivo, ¡fla! Lo grabas. sí, Una empresa, claro, obviamente no se va a atrever a hacer eso si es que no tiene la prueba, si es que no tiene el tema. claro. No es como la práctica acorde, pero obviamente los consumidores saben cuando se está frente a una empresa seria, cuando se está frente incluso hasta un aprovechamiento. Eso también los consumidores saben. Y hay consumidores que también, porque hay de todo, hay consumidores que verdaderamente tienen una afectación tremenda y que sienten que el tema de las sanciones administrativas o el tema de interponer, si quiere interponer una denuncia por infracción, es como que hay tanto costo, tanta burocracia, tanto tema. Hay consumidores que sabiendo que hay empresas formales, ni siquiera denuncian por el tema de el tiempo que me va a llevar. ¿Cuánto me va a costar? Mejor, ¿sabes qué? Lo dejo así o ya me das un ofrecimiento pequeño y lo acepto. Eso también depende. También depende de qué tipo de consumidor estás hablando. También hay consumidores que aprovechan esa situación o sobreaprovechan el tema. Claro. Y ya ahí tienes toda una maraña para poder destrabar y poder determinar si verdaderamente hubo infracción o no, o es una exageración. Claro, comprendo. Doctora, y hablando de otro tema que también es importante en el tema del comercio electrónico, el tema de los datos personales. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de los datos personales para las empresas en el comercio electrónico? Fundamental. Primero que en este momento, información es un insumo valiosísimo. Entonces, el tema de los datos personales, claro, nosotros tenemos una autoridad especializada, autoridad de protección de datos personales, que dicho sea de paso, está por salir el reglamento de protección de datos, está por salir una serie de disposiciones en las cuales se pretenda reforzar este tema, pero el asunto es que los datos personales, y esta es una zona en la cual todavía las empresas no lo toman en la seriedad. Te cuento esto porque ya en la práctica, pues se ve que algunas empresas es como que no logran entender la importancia. Claro, y también es cierto que la campaña informativa durante un tiempo fue muy, muy, muy robusta. Pero un tiempo a esta parte esto como que ha desaparecido y la autoridad se ha dedicado solamente a multar. Entonces, el tema está en que todo parte por un tema de la orientación. Pero claro, el tema está en que hay empresas que todavía
son bastante reacias o no llegan a entender el tema. Todo parte por el tema del consentimiento, todo parte por ese tema. Y son empresas que de repente no llegan a comprender la forma de cómo captar el consentimiento, quizá porque los propios sistemas, quizá porque los propios métodos para poder captar información les resulten trabajosos hasta cierto punto. Entonces, eso es algo súper importante. Ahora, el tema está en que los datos personales es un insumo que te sirve para realizar marketing, que te sirve para realizar estadística, que te sirve para realizar el propio comportamiento predictivo que tiene el consumidor. Habrás visto que de repente algunas páginas web han implementado este sistema de cookies donde dice aceptar todo, aceptar por parte, aceptar las cookies esenciales, las cookies de recreo, las cookies tal cosa. Entonces, estadísticas. ¿Por qué? Porque obviamente necesitas data, necesitas información. Y claro, para no caer en la informalidad, es mejor tener la propia información. Ahora, también hay empresas que todavía no tienen inscritos los bancos de datos y porque no saben para qué sirve. No saben que todavía es una sanción no contar con esa inscripción. Entonces, esto es algo súper importante y es algo en lo cual sí se tiene que trabajar, porque muchas veces tú vas a un lugar y te dicen, dame tu número de DNI. Y como consumidor lo das, quizá porque pretendes que va a ser un descuento, que pretendes porque de repente vas a tener alguna ventaja o porque simplemente te dijeron dame tu DNI. Y claro, no saben cuál es el tipo de información que todavía es protegible. No saben cuál es el tipo de información que todavía, o sea, yo tengo el derecho a saber ¿para qué vas a utilizar mi información? ¿Para qué vas a obtener esos datos? ¿Cuál es la finalidad? Si esa información de repente va a ser tratada en el Perú, va a ser tratada en el extranjero, vas a tercerizarla, como generalmente se suele hacer en las grandes empresas, o simplemente va a ser para armar tu propia base de datos en un Excel, donde tú la vas a tener simplemente para saber cuáles son tus clientes frecuentes. Entonces, el dato personal tiene un tratamiento especializado, tiene un tratamiento que todavía en algunos casos es desconocido, pero que obviamente colinda con los temas de protección al consumidor de todas maneras, porque es a través de la información donde surgen las infracciones. Entonces, el tema del consentimiento es algo medular. Cómo se trate, eso es otra cosa. Pero el consentimiento no es en la práctica, por llamarlo de una manera, un saludo a la bandera, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado algunas veces que he entrado en una página que se va a comprar algo y lo hace todo por aceptar. Entonces, no. Entonces, al final, no pago. O sea, a lo que voy es que generalmente te ponen la opción de aceptar o no aceptar. Y en algunos casos, no aceptar, chao, ahí muere el tema. Exacto. Muere el tema. Cosa que no debería ser así, porque para eso, o sea, no necesitas aceptar absolutamente todo. El consentimiento, lamentablemente, es algo a través de los cuales las empresas no informan para qué cosa se da. Claro, la norma te dice, y cuando se realiza una fiscalización a través de la Autoridad de Datos Personales, te dice, ¿dónde está tu política de cookies? ¿Dónde está tu política de privacidad? ¿Dónde están tus términos y condiciones? ¿En qué parte expresas tal o cual cosa? Pero de repente el ciudadano de pie no llega a entender el para qué. No llega a entender el por qué yo tengo que dar consentimiento o por qué, por ejemplo, tengo que completar esas fichas manuales que todavía siguen dando esas fichas manuales donde todavía la información se recauda como que para ser cliente frecuente. Y cuando tú llamas, cuando te llaman te dicen, oye, ¿dónde tenías esa información? Te dicen, no, mira, es que tú alguna vez compraste en el local X, pero yo soy Y y como, bueno, tenemos un convenio. Claro, el tema está en que, ok, puedes haber dado el consentimiento para X, pero para Y tú tienes un convenio, pero a mí jamás me avisaste. A mí jamás me avisaste, porque teniendo la data estás expuesto a una serie de cosas. Por eso es que las entidades del Estado, como por ejemplo como RENIEC, se matan diciendo ten cuidado con el tema de la información. Los bancos también han hecho campañas informativas donde tengan cuidado con el tema del phishing, con el tema de la suplantación de identidad. Hay reconocimientos faciales que ahora se implementan o temas de algunas medidas se extreman justamente para este tema. Pero claro, el consumidor termina no entendiendo muchas veces el para qué sirve. Como por ejemplo, yo he visto varias veces que en los cajeros la gente está por retirar el dinero, ponen las manos en la parte de atrás y se ve los 3 dígitos. Claro. Aunque claro, algunos bancos para evitar eso ya están cambiando las tarjetas tanto de débito donde no ponen el número delante y el código de 3 dígitos, el CBV atrás, sino le están poniendo todo en uno solo para evitar. Pero igual hay un total desinterés incluso por parte de los propios usuarios. Y nosotros tenemos que saber que nuestros datos personales es una fuente muy de utilidad de información, no solamente información, sino que es un tema que tenemos que resguardar.
Entonces es un tema muy importante porque de ahí surgen una serie de actos ilícitos. Pero bueno, eso lo Es otro tenemos tema. para largo, Es otro tema. para largo, para poder conversar sobre la importancia. Doctora, justo yo le estaba haciendo esta pregunta porque esto me lleva a un último tema que me gustaría conversar con usted, que es, estamos presenciando la muerte del estándar del consumidor razonable. Aquí viene la pregunta, un poco lo desarrollo. El estándar del consumidor razonable es el estándar que indica, ¿no? Que es lo que, digamos, lo mínimo que se le pide a un consumidor para que pues sea defendido y lo mínimo que se le exige al consumidor en la relación de consumo, ¿cierto? Que es básicamente tener una diligencia ordinaria frente al producto o servicio que estás adquiriendo. Que esto implica no ser digamos, un ducho en la materia, pero al menos preocuparte por entender los términos y condiciones por el cual estás realizando la relación de consumo o el control de consumo. Pregunta. Ahora o reflexión, mejor dicho. Ahora el consumidor en el mercado digital se le está exigiendo mayor información. O sea, se le está exigiendo mayor conocimientos, mayor cultura a la hora de entrar a este mercado digital. Entonces, estamos frente a un nuevo estándar de consumidor. Ya no solamente, desde mi punto de vista, ya no solamente bastaría con ser un consumidor razonable, sino que, por llamarlo de una forma, ¿no? A que sea un consumidor digital, en el sentido de entender, por ejemplo, ciertas cosas, como por ejemplo el tema de los datos personales, qué son los cookies, por ejemplo, o saber diferenciar cuando estás frente a una página web oficial o no oficial, ¿no? O saber qué correos debes entrar y cuáles no, qué es un spam y mil cosas más. Entonces, esta evolución al mercado digital nos está llevando a llamar de una manera, ¿no? La muerte del estándar de consumidor razonable, y estamos viendo el nacimiento de un nuevo estándar de consumidor, o estamos lejos de eso. Yo creo que en verdad depende del tipo de segmento al cual tú quieres llegar. A ver, no creo que el consumidor deba tener conocimientos súper especializados en el tema. Es más, las páginas web, es más, todas las empresas que se dedican al comercio electrónico se basan sobre el principio de la simplicidad, sobre la sencillez de información. ¿Te has dado cuenta que cuando algo es muy complicado, el consumidor simplemente no quiere? El consumidor simplemente cambia de opción. ¿Por qué? Porque tienes una serie de ofertas, hay competencia. Creo que más bien el consumidor tiene muchísimas opciones cuando realiza una compra por internet, cuando está frente al tema de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque existen muchos proveedores locales, proveedores extranjeros, y lo que buscan es llegar al consumidor. Entonces, si uno se pone, una cosa es, a ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el tema de las diversas disciplinas que pueden concurrir, por ejemplo, en un comercio electrónico, como bien mencionabas, consumidor, datos personales, el tema de spam, como mencionabas, el tema de competencia desleal, el tema de repente, de vulneración al nombre de dominio, porque de repente no tiene el www.123.4.com, sino es 123.456.pe, por ejemplo. Claro. El tema de seguridad, el tema de repente de phishing, o el tema de repente de típico mensaje de texto que te llega y te dice, haz clic acá, y tú haces clic acá. Entonces, yo creo, por el contrario, que son muchos temas, pero que las propias empresas que se dedican al comercio electrónico han robustecido sus sistemas justamente para poder dar información más simplificada. Obviamente, una empresa que se dedica al comercio electrónico no pretende llegar a un grupo de consumidores pequeño, sino pretende capturar una masa, porque justamente se dedica a eso. Ahora, en comercio electrónico, te has dado cuenta que hay una evolución. El comercio electrónico directo, a través de esos canales donde no necesitas una tercera empresa. Por ejemplo, Netflix, por ejemplo, Spotify, por ejemplo, Mercado Libre. ¿Cuánta empresa puede existir para la prestación directa, ya sea del producto o del servicio? Y tienes el comercio electrónico indirecto, donde tienes, por ejemplo, empresas como tipo supermercados, donde uno realiza la experiencia online y luego tienes un despacho en tu domicilio físico. O sea, son dos, hay que segmentar en el tema del comercio. Si estamos frente a directo, si estamos frente a indirecto. Si estamos frente al directo,
es el primer escenario, donde hablábamos respecto de la simplicidad. Porque imagínate ser una plataforma que te dediques, no sé, pues al tema de la prestación de servicios musicales, por ejemplo, de la prestación de repente no sé, pues estos emprendimientos que están para prestar, por ejemplo, servicios legales online o consultas precisas, ¿no? Todo a través de medios electrónicos, donde no necesites un intermediario. Es obvio de que el consumidor va a tener que tener información simplificada, claro, porque si tú le pones compleja la información, el consumidor se va. Claro. Y hay otras opciones. Quizás de repente no me interesa tener este consumo acá, sino me interesa irme por otro canal. Ergo, la prestación del comercio electrónico indirecto es mucho más, diría yo, un poco más difícil. ¿Por qué? Porque tienes un consumidor que te exige algo que físicamente tienes que tenerlo y que físicamente tienes que tener a un intermediario, que no necesariamente la experiencia termina en la página web o en la plataforma, sino que tienes que tener una persona que venga y te traiga el producto. ¿Qué pasa si te tiene defectos? ¿Qué pasa si tienes que reclamar? ¿Qué pasa si no es lo que esperas? En el primer escenario, el cambio es inmediato. Reclamas, al toque viene. Al toque te realiza la devolución, el cambio, porque las plataformas que viven de eso no les interesa tener este tipo de complicaciones y porque también tienen sistemas un poco más complejos. En el segundo escenario sí tienes una interacción con otros actores, donde ahí sí podrías tener un grueso de reclamaciones, que obviamente pues tienes una autoridad acá en el Perú, si es que deseas recurrir, sino a través de la vía que estas propias plataformas se puedan dar, ¿no? Ok, entonces, como para un poco terminar, el consumidor frente a la exposición del mercado digital es un consumidor que, digamos, con el tiempo va a aprender a adaptarse a este nuevo mundo. El Estado también debería hacerlo en el sentido de hay que cambiar algunas regulaciones, ¿no? Yo soy de las personas que cree que el Código de Protección y Defensa del Consumidor debería ya de modificarse casi por total, ¿no? O sea, ya deberíamos tener otro código, ¿no? Frente a las nuevas realidades, ¿no? Bien, doctora, ha sido para mí un placer el haber estado el día con usted. Estoy nuevamente muy agradecido por ser nuestra madrina. Espero volverla a encontrar en algún otro proyecto o acá en el mismo podcast, ¿no? Por otra entrevista. ¿Algunas últimas palabras? Bueno, nuevamente felicitar la iniciativa, saludar a todo tu público que está uniéndose a esta linda experiencia y pues que sigan los éxitos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Gracias. Lovox, el podcast, llega gracias al auspicio de Lovox, academia jurídica especializada en asesoramiento para la obtención de tu título profesional y líder en capacitación en cursos y diplomados en Derecho.